Aquí todos estamos locos. Hola psicolectores, bienvenidos una vez más a nuestro canal Psicopalabras. Mi nombre es Rebeca, soy psicóloga y soy psicoterapeuta y hoy vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Si ustedes han vivido debajo de una roca y de plano no saben qué es Alicia en el País de las Maravillas, les voy a contar brevemente de qué se trata. Alicia es una niña o ya casi adolescente que un día está en un bosque con su hermana aprendiendo geografía y de repente ve un conejo que habla. Entonces Alicia decide seguirlo y cuando el conejo se mete a su madriguera, Alicia lo persigue y entra al famoso mundo de las maravillas. En este mundo, Alicia encontrará cosas muy extrañas como animales que hablan, un sombrerero que toma siempre el té a la misma hora o una reina que corta cabezas. El autor de esta historia es Lewis Carroll y se escribió por allá de 1865, es decir, ya el siglo antepasado, donde había una Inglaterra victoriana, porque reinaba la reina Victoria. Es una de las obras más clásicas, más conocidas, que se considera como literatura infantil y que además ha sido de las más estudiadas en toda la historia. Mi historia con este libro se las cuento brevemente. En el blog escrito podrán encontrar mucho más a profundidad todo lo que sentí, pero resulta que yo la quería leer desde hace muchísimos años porque yo creo que es una obra donde desde la parte psicológica le puede sacar muchísimo jugo, pero resulta que cuando lo empecé a leer, mientras lo leía y al finalizar me quedé como... no entendí nada. Entonces fue una pequeña decepción para mí, pero ya leyendo un poco más sobre el autor, sobre la obra, pude entender muchísimas cosas y es por eso que me atrevo a transmitir pues un poquito la reseña, la opinión y el análisis de este escrito. Se ha dicho mucho de Lewis Carroll porque la historia la empezó a escribir para unas niñas que él cuidaba, sobre todo para una de ellas que es Alicia. Entonces él les contaba cuentos y decide escribir esta historia donde el personaje principal precisamente es Alicia. Esta obra ha tenido muchísimas interpretaciones a lo largo de la historia. Se puede interpretar desde un contexto sociopolítico, se ha interpretado desde las matemáticas, desde el psicoanálisis. La realidad es que él escribe el cuento y bueno, hay una polémica alrededor de Lewis Carroll porque corre, como podemos llamarlo, el rumor de que le encontraron ya después de que él fallece fotografías de varias niñas. Entonces empezaron las teorías de que sí era un pedófilo. Algunos estudios de historiadores o de literatos han refutado esta idea y han dicho que más que un pedófilo tenía una fijación por la etapa de la infancia. La infancia le encantaba, algo así como un Michael Jackson victoriano. Quiero aclarar que en ningún momento estoy diciendo que Lewis Carroll o Michael Jackson hayan sido pedófilos. Se habla de teorías, no los conocí, no puedo decir que sí lo fueron o no lo fueron. Simplemente la comparación viene porque creo que en la obra de ambos personajes, tanto en sus canciones como en sus textos como en sus acciones, podemos encontrar esta fijación un tanto extraña en cuanto que no es algo común hacia la infancia, ¿no? Entonces, Fans de Michael Jackson, no me linchen. Solamente creo que ambos personajes tienen este pequeño detalle en común. Esta teoría sobre la fijación en la infancia o sobre la obsesión que tenía con los niños, sobre todo con las niñas, se me hace un muy buen punto de partida para el análisis, porque realmente cuando leemos Alicia en el País de las Maravillas y empezamos a pensar un poco en el simbolismo, nos damos cuenta de que Alicia es una niña o ya casi adolescente. Esto lo podemos ver sobre todo en las repetidas ocasiones que se remite a la crisis de identidad. Alicia crece, Alicia se encoge,
encoge, Alicia cambia pues de cuerpo. Es más, si ven algunas ilustraciones de otras ediciones, vemos una Alicia con el cuello súper largo, y Alicia cuando llega con la oruga se pregunta ¿quién soy? Además vemos cómo Alicia todo el tiempo se debate entre la niñez y la edad adulta. Es más, el hecho de que ella vaya tras el conejo nos habla precisamente de este escape de la adultez, porque todo comienza cuando Alicia está con su hermana mayor, que le está enseñando geografía, que le está enseñando cómo ser una señorita de sociedad, que le está enseñando prácticamente cómo convertirse en adulto. Otro de los ejemplos que nos remite a esto es cuando Alicia cae dentro de la madriguera del conejo, se frustra porque ve una puertita y sabe que no puede entrar por esa puertita porque ella es muy grande, dando como el simbolismo de la adultez y de crecer, y entonces se empieza a frustrar, toma un frasquito y toma una galleta que la hace disminuir de tamaño y crecer de tamaño, y entonces esto a ella le frustra muchísimo, la cuestión del crecimiento y la cuestión de no caber por esa puertita. Comienza a llorar y ¿qué hace? Se inunda, casi se ahoga en sus propias lágrimas. Díganme ustedes si esto es un ejemplo típico de la adolescencia. Drama, drama, drama. Entonces, desde estos estudios se ha llegado a la conclusión de que precisamente Lewis Carroll tenía esta fijación por la niñez, por todo lo que representaba para él crecer. Él representaba la sexualización, crecer llevaba a la corrupción. Entonces se dice que a través de esta obra pone todas estas críticas y todos estos deseos prohibidos, que es precisamente los niños perseguidos por los adultos. Tal vez hablando de un deseo de pedofilia, pero realmente este es un tema como polémico porque no podemos asegurar que así lo era. Pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, desde la psicología del arte, que las obras son una vía de sublimación, es decir, de convertir en algo aceptable algún deseo que tengo reprimido, pues probablemente y efectivamente Lewis Carroll tenía esta fijación un poco extraña para su época y para la nuestra, y mejor lo decidió convertir en algo bello y clásico. Y bueno, psicolectores, para no hacer este video más largo, quiero decirles que les escribí en el blog un post acerca de Alicia en el País de las Maravillas, donde les explico desde por qué mi frustración de no entenderle, sobre algunos simbolismos de algunos personajes, sobre qué significa entrar al País de las Maravillas, el hecho de que Alicia caiga a la madriguera, nos habla de cuando nos quedamos dormidos y entramos al mundo de los sueños, y cómo es que el mundo de las maravillas o el país de las maravillas representa nuestro inconsciente. Al principio la verdad no disfruté la lectura, me decepcioné un poco porque era una obra que quería leer desde hace muchísimo tiempo, tenía altas expectativas y cuando vi que todo era muy confuso, que no tenía sentido, me empecé a frustrar porque yo soy como muy cuadrada, pero creo que documentándose, leyendo más sobre el autor, sobre la obra, leyendo varios análisis, es una historia que pueden disfrutar muchísimo. Cuéntenme si ustedes ya leyeron esta obra, qué les pareció, qué interpretaron de forma diferente. No se olviden suscribirse, tocar la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subo video, y sobre todo muchas gracias por comentar, compartir y darle un like. Bye.